programa social, ahí están nuestras iniciativas de ley planteando que se reduzcan nuestros sueldos al 50%, nuestros sueldos, el de los diputados, senadores, de los secretarios de Estado, de todos. Los ministros ganan 500,000 pesos mensuales, los ministros de la Corte. 600 ya, dejémoselos en 500. Es una barbaridad de dinero. Entonces, no es cierto que lo quieran. Y hice 2 ejemplos. Reconstruyamos los ferrocarriles. Construyamos las 5 refinerías que necesita el país. Ahí están los ejemplos concretos. Construimos refinerías, dejamos de importar gasolina, bajamos el precio de los combustibles, impulsamos la actividad productiva. Ahí están. Son tan claras como el segundo. Dice Juan Carlos que el presidente se robó la presidencia. Yo siempre en la Cámara pido, quiero rectificar, cuando dicen que es presidente, digo, se robó la presidencia, lo usurpa, no es cierto que sea presidente, entonces aquí también se los aclaro. Mourinho vendió las plazas doble, por eso lo mataron, lo sostiene Ana Lilia Hernández. Vendió el Estado de México a 2 grupos diferentes del narco. Ese es el problema. No es cierto que estén combatiendo al narco, o lo digo de otra manera, están combatiendo a los grupos que no son del Chapo. 1.6 del 100% de detenidos, solo 1.6 pertenecen al Chapo Guzmán. ¿Les dice algo eso? ¿Cómo puede ser que solo 1.6 sean del Chapo? Vuelvo a insistir, el obispo de Durango, no yo, el obispo de Durango dice dónde está el Chapo, lo ha estado denunciando. Bueno, el Banco Mundial acaba de dar cifras demoledoras sobre educación, sobre pobreza, sobre inversión en rubros fundamentales de salud, de educación, de empleo, de estos gobiernos de Fox y de Calderón. Entonces, no es cierto que haya ese compromiso y esa voluntad, y nosotros sí, por supuesto que combatiríamos al narco. Es más, yo creo que no debería haber financiamiento privado, porque bien financiamiento privado se mete el dinero del narco, solo financiamiento público, para que no haya ninguna posibilidad de compromiso con el narco, ninguna. Pero combatir al narco no quiere decir que tienes que sacar al ejército a las calles, no quiere decir eso. Luego, ¿cómo los regresas? Y luego con estas cosas que quieren aprobarles, menos. ¿Cómo los vas a regresar después? Roberto Saviano, que es un hombre muy joven, 32 años tiene, hizo un libro excepcional que se llama Gomorra, y explica cómo en Italia el narco tiene el control de la economía legal de Italia. Legal. Construyó el tren rápido del sur de Italia, tiene las principales cementeras, tiene los centros turísticos, el principal centro comercial, el control de la ropa de marca, el control de la ropa pirata, los tiraderos de basura tóxica, los tiraderos de basura secas. Tiene el control de la economía legal. Léanlo el libro. No, la película no vale. El libro, léanlo, Gomorra. Y ahí te queda muy claro que en este momento el desarrollo del capital no es lavado de dinero, sino que el ciclo del capital requiere del dinero del narco para su reproducción y funcionamiento. De ese tamaño es el problema que tenemos que enfrentar. Pero si tú impulsas la actividad productiva, bajas la fuerza del narco, porque la fuerza del narco no está en la parte militar, la fuerza del narco está en la parte económica. Es ahí donde le tienes que pegar, y le tienes que quitar esa fuerza, impulsando la actividad productiva del país, impulsando las principales actividades económicas, de tal manera que haga chiquito al narco y lo puedas combatir militarmente con éxito. De otra manera eso no es posible. Ya lo dije sobre las oportunidades, 9 de cada 10 jóvenes son rechazados de la UNAM, 9 de cada 10. No es cierto que no pasen el examen, no hay presupuesto suficiente. Lo que tienes que hacer es invertir en educación, obligadamente, de tal manera que tengan oportunidad todos los jóvenes. Quienes, insisto, quienes escojan o tengan oportunidad de educación privada está bien, pero la obligación del Estado es garantizar la educación a todos. El compromiso de Andrés Manuel es que no va a haber un solo rechazado de las escuelas públicas, uno solo, no va a haber. Es el compromiso, y eso implica inversión. En el presupuesto debe estar el dinero suficiente para las escuelas públicas del país. Sobre los errores de Andrés Manuel cometió muchísimos errores en el 2006, muchísimos, y a pesar de sus errores ganamos. El tema no son los errores de Andrés Manuel, es como si yo llego al Ministerio Público a decir, oigan, me robaron mi casa, y el Ministerio Público me dice, pero pusiste la doble chapa, se te olvidó poner la alarma, el perro lo tenía suelto o amarrado, dejaste una ventana abierta. Oye, ¿qué te importa? Te vengo a decir que robaron mi casa, no debieron haberla robado. Si yo soy un animal, eso es otra cosa. Si dejé abierta la puerta de par en par,
Esa es otra historia. Robaron mi casa, te digo. ¿Sí me explicó? O sea, no deberían haberse robado la elección nunca, porque no nos atropellaron a nosotros, atropellaron la decisión del pueblo de México, atropellaron el voto de la gente, atropellaron el fundamento de nuestra sociedad, que es que la gente decide quién la gobierne y el rumbo de ese gobierno. Ese es el problema. Y creo que nosotros nos quedamos cortos con el plantón en Reforma. Calderón nunca debió haber tomado protesta. La preocupación de Andrés Manuel de que no hubiera muertos fue más poderosa. Fíjense, nos acusan de violentos, no hemos roto un cristal no hemos roto desde el 2006, ni en el plantón. Yo dije que soy una bestia peluda borrada de lo mismo. No me dio a golpes desde los 19 años. Desde los 19 años no me dio a golpes, ni pienso hacerlo. Mi fuerza es otra. O sea, nos han hecho unas campañas de desprestigio permanentes y feroces, ¿no? Todo el tiempo. Y la verdad es que la paz y la estabilidad de este país nos la deben en buena medida Andrés Manuel y el movimiento. Nos la deben en buena medida. Si nosotros nos hubiéramos aplicado con todo, quién sabe qué hubiera pasado. Que hay paz y estabilidad porque nosotros asumimos al final. No lo reconocemos, pero asumimos al final. Esa es la verdad. Lo del plantón pues, fue nada. Y luego cuando nos dicen, pónganse de acuerdo, es otra vez, vuelvo al ejemplo, entran a tu casa, la roban, violan a tu mujer, golpean a tus hijos, y luego te dice el Ministerio Público, ponte de acuerdo con el violador, a ver qué te regresa. Y olvídalo, lo pasado, pasado, pero no seas rencoroso. ¿Me explico? Pero además el tipo ni siquiera quiere hacer las cosas en beneficio de la gente. Si nos planteara, ponte de acuerdo, va a haber presupuesto para educación, no va a haber un solo joven sin acceso a la universidad. Pues claro que voto por la iniciativa de Calderón, claro que voto por ella. ¿Cuándo la ha presentado? ¿Cuándo la va a presentar? Nunca. Nunca. Lo que sale de la Cámara son puras cosas contrarias al interés nacional. Subieron el IVA de 15 a 16% y hay 30 que no pagan, lo vuelvo a repetir. 30 que no pagan impuestos. Dicen que lo van a bajar a 13% el PRI. Falso. Lo que va a hacer es que siguen 16% y cada uno de ustedes vayan a Hacienda a hacer el trámite para que les regresen el 3%. Si Hacienda no regresa ni el saludo, quiero ver que les regresen el 3%, pero a cambio de eso le van a poner 16% a IVA a alimentos y medicinas, un golpe brutal a la economía popular, incrementaría en 20%. De esas cosas estamos hablando. Finalmente todavía faltan dos. ¿Quién será el candidato, Marcelo o Andrés Manuel? Miren, Marcelo es muy buen compañero. Yo creo que Marcelo no le gana a Andrés Manuel ni en el Distrito Federal. Ni en el Distrito Federal. Va a ser Andrés Manuel el candidato. Yo platiqué con Marcelo y me sorprendió mucho. Yo pensé que estaba presionando de que quería ser candidato para él decidir lo del gobierno del DF. Y me sorprendió mucho ver que sí quiere ser candidato. Está bien, yo pues, también puedo querer ser candidato a lo que sea. Pero no veo cómo le gana a Andrés Manuel. Andrés Manuel es un fenómeno, tiene una fuerza popular abajo impresionante, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de que le pegan un día sí y otro también. Yo creo que va a ser Andrés Manuel el candidato. Pero eso ya se verá. Si yo quiero ser candidato a jefe de gobierno, sí quiero ser candidato a jefe de gobierno, sí la voy a buscar. Creo que se está dando un fenómeno abajo importante y no estoy buscando que me apoye ni Andrés Manuel ni Marcelo, sino espero que sea con la fuerza de la gente que sea la candidatura, y si no se da, tampoco pasa nada, porque yo voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo, que es, cualquiera me hubiera dicho que todo lo que hago en la Cámara no lo hiciera, porque eso sería suicida políticamente. Y miren que no es así, y miren que no es así. Pocos políticos pueden venir frente a ustedes a plantear los puntos de vista y ser tratados con consideración y con respeto. Pocos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, mañana es más, no se pierdan la sesión de mañana. Les adelanto, voy a llevar 382 rosas rojas, ¿no? No son para esa diputada majadera, que no la sabe valorar, ¿no? Frente a una respuesta caballerosa, ¿no? Me insulta y yo caballerosamente le regalo flores, ¿no? Y las rechaza y dice que le estoy pidiendo disculpas.
Ahora resulta que me ofende y yo soy el que soy. Fíjense, yo soy el majadero y los invito a que vean la nota de Reforma del domingo pasado, no del anterior. Me dice, perdón, estoy en una escuela, pero eso dice, me dice, puto. Textual. Esa diputada del PAN que se dice gran señora y muy educada y de la aristocracia poblana, le dice su ayudante, en este momento el diputado Fernando Noroña está pidiendo que te disculpes por las ofensas que le has proferido. Y dice, qué puto, esperó a que me saliera para decirlo. Qué educada mujer, qué preciosa es. Y yo soy el majadero. Imagínense que yo dijera eso, me acabaría en la carrera política. Me liquidarían, y a ella le celebran todas sus majaderías. Pero además el día que se dio el debate, yo subí 4 veces más después a tribuna, y los hice polvo, y no sacaron los medios nada. Hubo una diputada del PRI que hizo una defensa hermosísima de mi persona, nada. Lo único que sacan son los gritos de esta mujer, ¿no? Y todavía hay quien dice, por fin alguien lo puso en su lugar. Bueno, está bien. La verdad, decía un amigo mío, la justicia cojea pero llega. Y la verdad se tarda pero también se asoma, ¿no? Entonces yo de eso no me preocupo, es su parte de las campañas permanentes. Finalmente ya estamos en el tiempo, cierro. Andrés Manuel acaba de presentar su nuevo proyecto de nación y dijo que iría regresando paulatinamente el ejército a los cuarteles, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos un compromiso de lucha contra el narco, pero creemos que debe respetarse el marco constitucional. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para ser policía, no saben hacer esa función, ellos están preparados para otra cosa y me parece que es un error gravísimo mantenerlos en las calles. Quiero volver a agradecerles muchísimo su interés, muchísimo su asistencia y nos vamos a estar encontrando porque creo que muchos de ustedes van a asumir compromisos de transformación y de cambio por el país. Muchísimas gracias por su interés. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, para concluir, le entregaremos al diputado Gerardo Fernández de Noroña un reconocimiento y un presente a nombre del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad.